piña, Sharami, dale piña, chole piña, Sharami, ay, jugile la crema, le compota, dale piña, Rami. Historias que viajan a través de la movilidad y trascienden generaciones. Uno nunca montó en el ferrocarril. Ah, no, sí, cuando se venía de Tarso. Abajo a la Pobre cogía uno, era Bestia. No se venía en Bestia hasta la estación. Después pasaba el río en una barca. Y pasaba al otro lado y ya esa era ya llegaba, era la estación había que esperar que el ferrocarril viniera de por allá, de arriba, de las partes de arriba. De aquí al centro cogía uno un bus. Y para venirse para la casa, otro bus. Los buses eran llenos de la gente. Medellín antes del metro, no, súper congestionado, súper. Era impresionante. Yo trabajaba en el año 1970, bueno, por esos años, a 70, 71, 72, era horrible, diario llegaba tarde al trabajo, diario llegaba tarde. Era más congestionado en las terminales de transportes, digamos, por ejemplo, no en terminales, sino en los paraderos de los buses, que la cogida, por ejemplo, los buses era algo difícil en las horas pico, en las horas de la tarde. Nos teníamos que ir pegadas de las puertas, colgando. Era muy difícil en ese tiempo la movilidad. Y si eran las horas de la noche nos podíamos quedar, yo por ejemplo me podía quedar hasta 1 hora, hora y media o 2 horas bregando a coger el bus para irme, ni siquiera sentada, me tocaba parada, pero era demasiado dificultoso el transporte. En ese tiempo era muy duro. A mí me tocó trabajar en 1980 y yo salía de mi casa, viviendo ahí en Aranjuez. Yo salía de mi casa para ir al trabajo, a entrar a las 6 de la mañana, y yo tenía que coger un carro hacia arriba al parque y en el parque coger uno que bajara para el centro, porque llevaba gente hasta en las llantas de la mucha gente que había. Digamos que se veía la misma movilidad que se ve con el metro. Lo que pasa es que primero no era el metro, sino que eran los buses, que habían buses de todos los barrios. Es que no sé cómo era Medellín antes del metro. Pues antes habían más rutas de buses, antes de que existiera el tranvía, el Metro Plus. Ahora como ya han quitado tantas rutas no sé, no me preguntes lo que yo no sé. El transporte público y la movilidad en estos momentos en la ciudad de Medellín es muy caótica. Hay momentos y hay días en que baja uno al centro y de mi casa, que es barrio Alfonso López, al centro bajo en 10 minutos o máximo en 15 minutos, es que es hasta menos. Pero para llegar hasta acá ya se me puede demorar por ahí 20, 25 minutos, pero es por lo mismo, por lo congestionado que están las vías. Por un sistema, una forma normal, como en cualquier parte, como en cualquier ciudad, un sistema. Pues ahora con el metro es más práctico que antes. Bueno, primero que hay mucha congestión vehicular. Segundo, hay rutas de buses que son muy demoradas, entonces uno no puede llegar a su lugar de destino. Hay otras rutas de buses que salen, que las personas que necesitan movilizarse a muy horas
a la madrugada es muy difícil llegar porque a esa hora no hay acceso de buses, y el metro, por ejemplo, empieza a trabajar más o menos alrededor de las 4:30 de la mañana, y muchas veces a esa hora uno ya tiene que estar en el lugar de trabajo, y hay veces que uno le toca desplazarse desde muy lejos. Es dura la movilidad en el centro, demasiados carros, fácilmente tampoco se puede pasar una calle, igual hay que esperar la señal para uno poder pasar. Y hay momentos en que ni siquiera se respeta esa señal. Yo diría que para la ciudad siempre mucha mejoría. Por ejemplo, nosotros que trabajamos, ahora a tiempos nos toca ir hasta Envigado, el Poblado, nos tocaba madrugar mucho para hacer el recorrido. La cogida de los buses, la salida de acá, por ejemplo, que los buses de acá, de la parte donde nosotros vivimos, a buscar el bus de Envigado, del Poblado, los que para Caldas, en cambio ahora llega uno, las congestiones en el centro para coger los buses, en cambio llega uno ahora y coge, por decir algo, coge el metro en las estaciones, en los alimentadores. El metro nos solucionó demasiado el servicio del transporte. Por una parte porque es ágil, es favorable, porque es que nos transporta de un barrio a dos más, entonces, y es con el mismo pasaje. Igual, para mí el metro es fantástico. Con el metro mejoró la movilidad, porque ahorramos tiempo y ahorramos dinero. Por ejemplo, el día que estuvimos, o los días que hemos estado sin metro, es muy difícil llegar porque pues por lo regular le toca coger a uno taxi o Uber o caminar hasta un lugar que le quede a uno cerquita, donde pueda encontrar una ruta de bus que lo pueda llevar a uno hasta la casa, porque realmente el acceso es muy difícil. Va y viene y es bonito, y tiene hay que subir unas escalas muy largas y bajarlas. El metro, para mi modo de pensar, respetando la opinión de todo el mundo, de todo el que le pregunten, lo consulten acerca de este sistema, para mí es un sistema espectacular. Yo creo que es cultura, servicio, es progreso. No solo para Medellín, para Antioquia, no, pues yo diría que para todo Colombia. Es un orgullo poder contar con este servicio. Hay mucha diversidad de gente. Tú te montas al metro y puedes ver de todo. Puedes ver desde un obrero hasta la persona más bohemia que te puedas llegar a imaginar. Fue lo mejor que nos pudieron haber regalado, y que todos estos gobernantes, que en el tiempo el que lo decidió, el que quiso hacerlo, pensó en toda la ciudad, y fue lo mejor que nos pudieron haber dado. Medellín es otra ciudad grandiosa y hermosa. Para mí el metro representa todo lo que necesitamos para viajar, porque el metro es espectacular, lo mejor que pudieron haber inventado. Es un articulador de la sociedad y además se encargó de generar ciertas dinámicas de pensamiento y dinámicas más hacia el cómo transportarse en la ciudad y hacia el cómo usar, el bien usar de lo que es público. Entonces el metro de Medellín es un ejemplo pues para las demás empresas de transporte y no solamente pues a nivel nacional o regional, sino a nivel del mundo, porque tiene unos estándares, por decirlo así, muy bien hechos y muy aplicados. El sistema metro, sí, el sistema metro es un método fácil y rápido. El metro se consolida como un sistema de transporte masivo de personas y no de masas, y allí florece su éxito.